mi primer invitado de la mañana es un expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Ramón Icaza Clemán. Como siempre, bienvenido, porque la Cámara de Comercio tiene pues el Foro Agenda País 2024, 24-29, este miércoles, donde plantearán gran parte de estos problemas. Don José Ramón, bienvenido. Buenos días, Como Fernando, siempre. ¿cómo estás? Buenos días, Un tocayo, gusto. ingeniero Blandón. En efecto, nosotros el próximo miércoles, este miércoles 24 de enero, de 8:30 a 10:30, continuaremos nuestros foros de Agenda País. En esta ocasión estaremos presentando el quinto foro titulado Empleo y Emprendimiento. Recordando que Agenda País es un proyecto de la Cámara que hemos venido realizando el año 2009. Sí. Y esta es la cuarta entrega, la cuarta versión de Agenda País 2024-2029. El primer foro se destinó al tema de la educación, un tema muy importante. El segundo foro abordamos el tema de salud y bienestar. Tercer foro, institucionalidad participativa, transparente y efectiva. Cuarto foro, el tema del agua y sostenibilidad. El quinto foro, que es el que estamos realizando esta semana, empleo y emprendimiento. Y el 7 de febrero estaremos haciendo el último foro de bienestar social. Bueno, lo interesante es el tema del empleo. Yo creo que va a ser incluso la Cámara opina de ustedes ayer fue exactamente, sí, cuál es el objetivo de la creación de empleo en un momento en el cual se cierra la mina, hay problemas de agua, hay problemas en el propio canal. Es decir, ¿cómo ustedes ven una solución a este callejón sin salida? Bueno, mira, nuevamente, Panamá, y esto nosotros lo hemos venido conversando ya desde hace un tiempo atrás. Estuve hace unos meses en este mismo programa hablando del cuarto informe de Panamá Cuéntame, donde abordamos la situación actual del empleo, y quedaba muy claro en el cuarto informe de Panamá Cuéntame, los grandes problemas que tiene Panamá. Primeramente, el alto nivel de desempleo, producto de la pandemia, que se ha venido reduciendo. Justo después de la pandemia marcamos un desempleo del 18.5%, después 11.3%, 9.9%, 8.9%, 7.4%. Empieza, como quien dice, a estabilizarse la cifra o el nivel de desempleo. Sin embargo, hay un gran reto que todavía tenemos y es el desempleo en los jóvenes, en edades entre 18 y 29 años, donde todavía 1 de cada 5 panameños en esas edades está desempleado. Entonces tenemos que abordar ese tema. ¿Cómo nosotros vamos a apoyar a nuestros jóvenes en la inserción laboral, tanto en el empleo formal como también en el emprendimiento? Y ahí hay distintas, propuestas que se han venido conversando. Uno es la formación profesional dual, otro tiene que ver con el tema de las capacitaciones y la educación continua, también tiene que ver con el tema de pasantías, hay programas que se han venido trabajando con el Ministerio de Trabajo, hay distintas herramientas que nosotros podemos implementar como país o acciones para poder ayudar con esa brecha. El otro tema también bien importante tiene que ver con el salario promedio, que en Panamá todavía 7 de cada 10 panameños ganan menos de 1.000 balboas. Sí. Y eso tenemos que abordarlo también. Tenemos que ver cómo nosotros logramos atraer mayor inversión extranjera directa, cómo podemos realizar o cómo podemos desarrollar nuevos clústeres de desarrollo que tengan mayor remuneración. También tenemos que hablar, y lo estaremos hablando en este foro, este quinto foro, lo que es el futuro del empleo. Si recuerdan, cuando estuvimos analizando el cuarto informe de Panamá Cuéntame, hablábamos también de que un grupo importante de plazas de empleo o de profesiones puede ser desplazada por la tecnología y se espera más o menos que 1/3 de las plazas que nosotros conocemos van a ser desplazadas o se van a transformar para el año 2027. Y Panamá, y eso es el próximo quinquenio. Así que Panamá tiene que tomar medidas para ir adecuando a su fuerza laboral, capacitándola para que puedan entonces tener una transición al futuro del empleo. Y por último, vamos a estar también analizando un poco cuáles son las oportunidades que tiene Panamá en las cadenas regionales de valor. Se habla mucho del tema de nearshoring, pero tenemos que entrar también de manera muy específica dónde están las oportunidades. Vamos a estar presentando 2 estudios que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo recientemente para Panamá. Uno tiene que ver con las cadenas regionales de valor y qué rol puede jugar Panamá y cuáles son las inversiones que Panamá podría traer a nuestro país, o bueno, nosotros los panameños podemos traer a nuestro país. Y segundo, las cadenas regionales de valor en el sector de salud, donde se habla mucho de dispositivos médicos,
se habla del sector farmacéutico y también se habla del turismo médico. Lo de los microchips. ¿Hay posibilidades realmente que Panamá pues supla esa demanda importante que hay de procesadores tal como se está diciendo? Bueno, hay que entender, hay que entender un poquito dónde nos encontramos con este tema. Panamá entró, fue una lista del Departamento de Estado para poder tener acceso a fondos para poder investigar si Panamá, si nuestro país puede jugar un rol en las cadenas regionales de valor en el caso de microprocesadores. Y yo sí creo que Panamá podría hacerlo, pero tiene que adecuar algunas cosas. Uno tiene que adecuar el tema de su fuerza laboral, o sea, las capacitaciones, y tenemos que poder capacitar a nuestros panameños para poder aprovechar esas oportunidades. Después, entender qué rol quiere jugar Panamá. Yo creo que la oportunidad de Panamá podría estar en lo que se llama la manufactura de última milla, o sea, en los últimos procesos de lo que es el empaque, ensamblaje de los microprocesadores y lo que es la exportación con un componente, un porcentaje de componente panameño para que pueda ser entonces, digamos, marcado o colocado que fue fabricación panameña y tenga acceso entonces a esos 23 tratados de libre comercio y más de 1.6 billones de población, de potencial mercado que Panamá podría entonces entrar a través de sus distintos tratados del Tratado de Libre Comercio. Pero también hay que entender un poco que en la cadena de valor de microprocesadores hay distintas etapas. No solamente se trata de lo que es la fabricación per se del microprocesador, sino tiene que ver con el tema del montaje, el empaquetado y lo que es la reexportación de estos productos, ¿no? José. Bien, buenos días. Sí. Voy a hacerle una pregunta filosófica. Forma y contenido es una ley de la dialéctica. Primero quiero hablarle de la forma, de algunas preguntas y después del contenido. La primera de forma es, ¿quiénes participan en estos foros? Trabajadores, obreros, economistas, empresarios, partidos políticos, ¿quiénes participan? Dos, los documentos que allí se producen, ¿dónde están? ¿A cómo se tiene acceso a esos documentos? Y tres, ¿cuál es la experiencia real de estos foros? Porque nosotros tenemos foros para todo. Y mucha gente habla, por ejemplo, en el caso del empleo y de emprendedores, y escucho mucha gente que hablan de empleo y vamos a generar tantos empleos. Hay gente que no tiene la menor idea de lo que significa generar empleo y atraer inversiones. Primero, esto para que nuestra audiencia sepa, estos foros van a tales grupos, se hace de esta forma, etcétera. Y después te puedo hacer una pregunta, si me lo permites. Por supuesto. No, mira, ingeniero, los foros se invitan a todos los líderes políticos de los distintos partidos y los grupos independientes. Se invitan a los candidatos y a su equipo de trabajo a la presidencia de la República. Se invitan a empresarios, líderes empresariales, líderes sociales, líderes de los trabajadores y a la academia. Y durante el foro, que también es televisado y queda grabado en las distintas plataformas de la Cámara de Comercio, pero también en las redes de YouTube, se abordan acciones y soluciones que podría los próximos gobernantes implementar para poder resolver los problemas que tiene el país. El documento al final se le entrega a todos los candidatos a la presidencia de la República en el debate presidencial que organiza la Cámara de Comercio. En esta ocasión nos toca el debate del 17 de abril, si no me falla la memoria la fecha. Y posteriormente ese mismo documento queda en versión tanto impresa en la Cámara, que cualquiera puede pasar a buscarla, pero también queda en nuestra página web, que cualquiera persona la puede descargar. Nosotros en el quinquenio 2019-2024 hicimos foros de seguimiento a Agenda País para poder entonces monitorear el avance en los distintos temas de este gobierno. Y después de pandemia, durante el año 2021-2022, durante mi gestión como presidente de la Cámara, hicimos un foro de seguimiento y eso produjo un informe, y ese informe se le entregó al presidente de la República, el cual tuvo la oportunidad de poder revisar y ver cómo se encontraba en cada uno de los temas. Sentimos nosotros que para el año 2024-2029 es importante que también mantengamos nosotros ese seguimiento y que la ciudadanía pueda conocer de las acciones
que el sector privado, la Cámara de Comercio, propuso en los distintos temas, empleo, salud, institucionalidad, agua y sostenibilidad Sí. y educación, podamos ver cómo estamos avanzando en cada uno de ellos. Voy a dar unas preguntas de contenido, si me lo permite, Fernando. Sí, claro. La primera pregunta. Este foro, en particular este último, va a ser sobre empleo y emprendedores. Así es. Entonces yo veo un problema en estas discusiones, que es que la gente quiere apostar siempre en las discusiones a jugar quieto en home. No arriesgan absolutamente nada. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo hablar de empleo, de generación de empleo, sin hablar de la necesidad urgente de reformar el Código del Trabajo? ¿Eso se va a discutir ahí? No, nosotros en esta ocasión vamos a estar discutiendo la situación actual del empleo, dónde nos encontramos en este momento. Vamos a hablar sobre el futuro de empleo y vamos a hablar de oportunidades y acciones. Bien. ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque noto porque yo le doy seguimiento a todo lo que ustedes hacen y lo que leen, sobre todo el sector empresarial y trabajadores. Noto, por ejemplo, que para poder yo hablar de una política de empleo, tengo que saber sobre qué país se está aplicando y cuál es el rol del país en el mundo en que nos estamos desarrollando. Entonces hay un desconocimiento en la discusión interna del rol del país, que es el rol del país al que al final de cuentas me va a definir a mí cuál es la política de empleo que yo le debo aplicar para ser eficiente en la que yo soy competitivo. Hay otras cosas que no voy a ser competitivo. Por ejemplo, en producción de leche, yo puedo producir cierta leche para consumo interno, pero para exportar no me da. No. Entonces, ¿por qué no hay un foro sobre esto? ¿Cuál es el país que queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el mundo y hacia dónde va Panamá? Bueno, en el tema específicamente, por ejemplo, del Código de Trabajo, quedó enmarcado en lo que es el foro de institucionalidad, donde nosotros hablamos específicamente de cuáles eran las distintas, digamos, oportunidades o acciones de mejora que teníamos nosotros para poder fortalecer y hacer más transparente, más eficaz y digitalizar, digamos, modernizar, simplificar y digitalizar nuestros procesos burocráticos. Definitivamente que la discusión de cualquier reforma requiere de todos los actores de la sociedad y inicia con un diálogo en el cual tenemos que nosotros debatir sobre aquellas, digamos, cambios que queremos hacer y que cuente con un consenso para poder mover siempre hacia adelante. Sin embargo, hay que entender también, como usted dice, que Panamá compite con otros países del mundo. Y en la medida que nosotros podamos tener, digamos, un marco jurídico, unas reglas de juego mucho más claras, más transparentes, pero también que sean eficientes y que atraigan la inversión, vamos entonces a poder competir en ese escenario mundial. Porque hay algo que no solamente Panamá. El gran problema es que América Latina pareciera que está saliendo de la mente de los grandes inversionistas del mundo. Si uno ve, pues, sigue siendo Asia la gran estrella. Ahora, pues, ya Europa del Este es una gran realidad. Y nosotros seguimos perdiendo por todas esas, pues, inestabilidades políticas, pues, con todas las noticias que uno lee de América Latina generalmente son malas. Sí, Fernando, yo creo que eso ha sido la historia de los últimos 30 años. 30 años. Producto de la globalización. O sea, cuando se habló de la globalización, esto era una estrategia de poder buscar dónde o en qué lugares era más eficiente producir algún producto o algún servicio. Sin embargo, en los últimos años, producto del COVID, producto de los distintos conflictos que estamos viendo, la parte geopolítica, pero también un mundo que pasa de ser unipolar a multipolar, estamos moviendo entonces el comercio mundial de la globalización a la regionalización. Y es ahí donde se empiezan a presentar algunas oportunidades en las cadenas regionales de valor, porque ya hemos visto de que no podemos nosotros, o sea, el mundo no puede depender de pocos productores, porque si uno de esos productores entra en un tipo de problema, vemos lo que se da, o sea, grandes escaseces en los mercados. Entonces, Panamá juega un rol muy interesante en esas cadenas regionales de valor. Sin embargo, para que Panamá pueda ser un actor y pueda atraer inversión, tiene que también actualizar y modernizar
lo que son su marco jurídico, tiene que apoyar a los panameños y a su fuerza laboral en capacitaciones y educación continua, y tenemos que tener mejores procesos y herramientas. Uno, cuando habla de tecnología, tiene que entender que la tecnología está compuesto por 3 grandes factores. Uno tiene que ver con el tema del know-how, que es el cerebro, que es capacitación. Segundo, procesos, tener procesos robustos. En este caso se traduce a marco jurídico, tanto en el sector público, pero también buenos procesos y buena gobernanza en el sector privado. Y tercero, herramientas, o sea, invertir en innovación y tecnología, invertir en nuevas herramientas para nosotros poder entonces producir con eficiencia y poder ser un competidor mundial. Bueno. El punto básico en esto para mí es que cuando le decía que no se arriesgue, es que no veo en los debates un compromiso a fondo, a tocar el problema. Por ejemplo, usted me habla de atraer inversiones. Acabamos nosotros de declarar inconstitucional una inversión privada de 10.000 millones de dólares, y entonces vamos a traer inversiones. Entonces, no le explicamos a la gente que esto es un obstáculo serio. No le explicamos a la gente, por ejemplo, que nuestros muchachos hay que incorporar al trabajo, pero ellos tienen que tener la responsabilidad de militar en este trabajo. No le explicamos, por ejemplo, y entiendo perfectamente, hay empresarios que están en estos foros que por su derecho, ¿no?, pertenecen a distintas organizaciones políticas que tienen una óptica ideológica para mirar las cosas. Pero cada vez que en un mundo de esta naturaleza yo ideologizo la situación, lo que hago es apartarme de la realidad. Entonces, Panamá tiene un papel que jugar en el mundo. Lo está jugando, y sobre eso que se está escribiendo. Yo estoy hablando ahora mismo de otras cosas que al mundo no le interesa. Es decir, está bien, porque tú quieres que yo invierta, y tú como me explicas a mí que tú acabas que lo reconoce la Corte. En la práctica tú has expropiado fallo de lo más absurdo del mundo. 10.000 millones de dólares de inversión privada. ¿Cómo tú le explicas eso? ¿Cómo tú le explicas a los muchachos que lo vas a incorporar si no reformamos el Código del Trabajo? ¿Cómo yo puedo creer en una empresa de emprendedores, 5 o 6, si para votar a alguien ahí de esos 6, además en un mundo tan competitivo, yo tengo que tener una facilidad para hacer eso? Entonces, en nuestra América se está produciendo esos fenómenos. Tú lo ves en Argentina, por ejemplo, tú lo ves que los reconocimientos que hace Chile de sus errores. Tú ves, por ejemplo, una cosa nueva que está ocurriendo, que es el crimen organizado, no por su organización, sino que el crimen hay una especie de modernizado en su cartera de inversiones delictivas en nuestra región, y eso atenta contra la estabilidad política del país. ¿Y cuál es el modelo político que más nos permitieron desarrollo? Ese tipo de discusión me parece a mí que hace falta, sobre todo en el sector privado, que son fundamentales. Sin él no hay desarrollo en este país. Así es. No, mira, yo coincido plenamente con lo que usted está diciendo. Creo que aquí en Panamá uno de los temas que tenemos que nosotros abordar el próximo quinquenio es cómo construir confianza. Cómo los distintos líderes de gobierno, de la sociedad civil y el sector productivo, que son los 3 principales actores en cualquier contrato social, logramos construir confianza entre nosotros. Claro. Y que podamos entonces tener un diálogo, pero un diálogo transparente, un diálogo hablando con franqueza y hablándole de cara a la ciudadanía de los panameños sobre la realidad de cada uno de los temas. Yo siento que hoy en día no hay confianza. Probablemente algunos candidatos no se sienten que cuentan con el apoyo amplio de la ciudadanía y prefieren entonces no hablar con la transparencia y franqueza, y tratan de aguantar algunos temas o no abordar algunos temas con la franqueza que se requiere. Pero yo sí creo que el pueblo panameño, los panameños, todos nosotros necesitamos que nos expliquen las cosas de manera directa y de manera transparente. Y yo sí quiero pensar de que el próximo gobierno que tome las riendas del país le abre a los panameños con esa transparencia y esa franqueza. De lo contrario, vamos a seguir peloteando los temas, vamos a seguir, digamos, con cierto nivel de complicidad y de irresponsabilidad por simplemente no entrar en problemas o no entrar en discusiones. Y tristemente, lo que va a seguir pasando es que vamos a
continuar en algunos aspectos destruyendo valor y por ende afectando más los problemas que tenemos como sociedad. Así es. José Ramón, como siempre, un placer tenerte acá en el noticiero. José Ramón Icaza, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.